Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio se desarrolla con una exégesis aplicada fuera de la fe y creencia, es decir, fuera de los cánones establecidos por la confesión religiosa. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue lo siguiente. 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. Cuarto, el mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como Jesús mismo aclaró diciendo, vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica, donde el Mesías podía ser cualquier judaíta. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que Jesús no era el Mesías, porque no trajo la era mesiánica y con su muerte fracasó su proyecto mesiánico. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto. En Mateo capítulo 24, versículos 34 y 35 afirma, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la Fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la Iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del evangelio de Mateo haya sido Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Dios idumeo Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios de origen divino, redefine el concepto del reino, reforma la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna, siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta séptima lección es Luz para los gentiles. La profecía que vamos a comprobar es la que menciona Mateo capítulo 4 versículos 12 al 16. Voy a leer la versión Reina Valera revisada, edición 1960. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Según el relato, Jesús dejó Judea cuando su mentor fue apresado. Hasta ese momento, la figura principal del grupo era Juan el Bautista, quien además de promover su ideología mesiánica, según su creencia, pregonaba el arrepentimiento de haber transgredido la ley de Moisés y participar del rito del bautismo, para que su Dios vea el corazón del pueblo y decida instalar el reino de los cielos en la tierra de Judá inmediatamente. Consciente o inconscientemente, Juan el Bautista pretendía manipular a su Dios, haciendo lo que a la deidad le agrada, para que éste a su vez respondiera a su profeta en su deseo. Esto no es nada nuevo, sino una costumbre antigua en el pueblo elegido, en que se ofrecía sacrificios y ofrendas al ser espiritual imaginario para que beneficiara a los compradores de su bendición, o por lo menos que protegiera a sus seres queridos y a su patrimonio. Es la economía de trueque. Se ofrece diezmos y ofrendas a cambio de protección y de provisión. A medida que crecía a orillas del río Jordán el fervor popular y el fanatismo religioso, se acercaban los curiosos para enterarse de la marcha del movimiento mesiánico, que dejaría libre al pueblo de la ocupación romana y, en fin, de cualquier potencia extranjera. Entre las visitas se encontraban los dioses del templo, los miembros de la élite sacerdotal de Jerusalén, gente odiada por oprimir y engañar al pueblo, pero respetada por miedo, sabiendo que ostentaban el poder absoluto y que no conocían la misericordia ni el amor al prójimo. Así que fue encarado por el Bautista, otro religioso cegado por su creencia, ansioso por alcanzar su objetivo e irritado con los que se oponían a su anhelo mesiánico. Mateo capítulo 13, versículo 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es vergonzoso el lenguaje de odio utilizado por los religiosos con el empleo de adjetivos calificativos, hirientes y degradantes. Pero es justamente lo que produce la religión: odio en contra de los que piensan diferente y, para colmo, dentro del mismo redil, entre la misma categoría de ovejas. Aquí cabe recordar el sueño frustrado del Dios Yahvé, que pretendía transformar a un pueblo idólatra y politeísta en un modelo para el mundo, una luz para las naciones. Ante la actitud provocadora del Bautista de poner el dedo en el avispero del poder, no es descabellado conjeturar que su asesinato haya sido impulsado por los sacerdotes, cuya fama es justamente la de matar a los profetas que les son enviados. Pero cuando Juan el Bautista cayó preso, alguien debía tomar la posta del plan mesiánico, y fue Jesús de Galilea quien asumió el liderazgo del movimiento insurgente. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para continuar con el legado ideológico de su primo y mentor, Jesús regresa a la provincia de Galilea, deja la aldea de Nazaret y pasa a residir en Cafarnaúm, o pueblo de Nahum, una ciudad marítima ubicada en la región de Zabulón y Neftalí. Los discípulos de Jesús, Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo, eran de esa zona, hecho que explica y justifica la ida de Jesús a Cafarnaúm para empezar allí a predicar. Con esto en mente, examinemos ahora la profecía que cita Mateo para verificar si Isaías está anunciando a Jesús o al Mesías o la era mesiánica. Isaías capítulo 8, versículo 22 dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas.
El profeta Isaías describe la condición dolorosa del reino del norte cuando el rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, en el año 732 a.C., capturó a numerosos prisioneros de varias ciudades y los llevó cautivos a su tierra. El escritor describe el sentimiento del pueblo, de amargura o tribulación, de confusión o tinieblas, de anarquía u oscuridad, de ansiedad o angustia. Este hecho histórico está registrado en el libro de los Reyes de Israel, en Segunda de Reyes 15:29. Dice allí: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, a Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. El monarca asirio peinó literalmente la región más septentrional del Reino del Norte, el área más vulnerable probablemente en ese entonces. En el siguiente versículo, en Isaías 9:1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Aquí se equivocaron en la predicción tanto Yahvé como Isaías, porque los sucesores del rey asirio Tiglat-Pileser conquistaron el reino del norte y los israelitas deportados nunca más volvieron a Galilea. Por tanto, nunca se llenó de gloria el camino del mar. Al contrario, se llenó de gente pagana procedente de otros pueblos que sustituyeron a los israelitas. Las tierras de los deportados del reino del norte fueron repobladas con la gente de otras naciones, igualmente dominadas y reubicadas por los asirios. Isaías aseguraba que la oscuridad no duraría para siempre. Paradójicamente, la oscuridad prevaleció y permaneció para siempre. Perdón. En el año 721 a.C., el reino del norte desapareció completamente y sus habitantes fueron relocalizados en otros lugares. Este hecho histórico también quedó registrado en el libro de los Reyes de Israel. En Segunda de Reyes 17, 5 y 6 dice que el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Así que en el texto citado por Mateo como profético, encontramos que Isaías no se refiere a Jesús ni al Mesías, quien quiera que sea, ni a la era mesiánica. En el versículo siguiente, en Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta Isaías confirma que se trata de un hecho histórico, de un suceso que quedó en el pasado, porque dice textualmente que ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y no que verá o que vería en el futuro. Y para evitar duda alguna, Isaías enfatiza al repetir la misma idea: los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, y no que resplandecerá o que resplandecería algún día. El evangelio que se atribuye a Mateo transcribe maliciosamente el hecho histórico como un anuncio profético. Así, para respaldar su ideología político-religiosa, que Jesús es el Mesías de Israel, intenta demostrar falsamente que los pasos de Jesús fueron anunciados por los adivinos del Dios Yahvé. Muy bien, centremos ahora nuestra atención en Jesús, recordando que es un Galileo, para conocer con qué intensidad la luz de su mensaje alumbró, si es que había alumbrado, en la Galilea de los gentiles. Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58 dice:
y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Definitivamente, la luz de Jesús no convenció a la gente de Nazaret. El pueblo no vio nada convincente para que creyera en él y en su mensaje. Mateo, para justificar el rechazo, le echa la culpa a la falta de fe de los nazarenos y pone en evidencia que el Dios de Jesús depende de la credulidad de la gente para manifestarse. Es decir, que si no hay fe, no hay milagro. Por tanto, Yahvé no es un Dios soberano, porque depende de la fe de su pueblo. Pasemos ahora a otra ciudad, a Capernaum, para ver allí la reacción de la gente a la luz de Jesús. Mateo 11, 23 y 24 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Curiosamente, en Capernaum, según este texto, se produjeron milagros sin que existiera fe en el pueblo, hecho que contradice lo sucedido en Nazaret, donde no hubo milagros por culpa de la incredulidad de la gente. En este caso, como en tantos otros, visiblemente el Espíritu Santo está confundido al manifestar dos versiones contradictorias entre sí. Lo cierto es que Jesús, tanto en Nazaret como en Capernaum, no tuvo apoyo. Su proclama mesiánica no tuvo acogida, no convenció a la gente. Ese rechazo causó gran frustración a Jesús, que maldijo a los habitantes de la ciudad. Les deseó que fueran al Hades, al lugar de los muertos, según la mitología griega. Vemos que Jesús creía en la leyenda griega y que hizo de una ficción su propia doctrina. El Espíritu Santo que se posó en Jesús como paloma habrá salido volando, porque su mente está en poder de los dioses griegos. Esto porque en la mitología griega, Hades, el invisible, es el dios del inframundo. Es uno de los hijos de los titanes Cronos y Rea. Tenía 3 hermanas, Deméter, Hestia y Hera, y 2 hermanos, Zeus y Poseidón. Juntos constituían los 6 dioses olímpicos originales. Aquí es oportuno destacar que tanto la Biblia hebrea como la cristiana, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, contiene relatos que son adaptaciones de cuentos mitológicos. En otro detalle no menos importante, Jesús se olvidó con la rabia que entre los habitantes había miles de niños inocentes, y según él, de los niños es el reino de los cielos. Así que a los pobres niños también les condenó para que fueran al lugar mitológico. Jesús se comporta igual que Yahvé. Además de agresivo y peligroso, es inconsecuente, porque no existe coherencia en sus palabras y actos. En otro encuentro de Jesús, esta vez con una mujer sirio-fenicia, quien, desesperada por la condición de su hija, se acercó con urgencia al Galileo rogándole su ayuda. Veamos si la luz de Jesús logró iluminar el corazón de la madre gentil. Mateo capítulo 15, versículos 25 y 26 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús no conoce el respeto al semejante. Es tosco, es grosero, es despectivo con su prójimo. Conste que instó a la gente a amar al prójimo, pero le faltó enseñar con el ejemplo. El desprecio de Jesús es evidente. Maltrata a una madre y denigra a la mujer, llamándola de perrillo. En esta escena, Jesús es un hombre arrogante y completamente maleducado.
En otra ocasión, estando con sus discípulos, esto es lo que les dijo sobre los gentiles. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los gentiles, al igual que los judíos mestizos, no le interesaba al sectario Jesús. No estaba en sus planes compartir con ellos el reino de los cielos que estaba cerca. De nuevo, Jesús nunca fue una luz para los gentiles, o en todo caso, fue una luz apagada. Muy bien, Mateo, como siempre, solo ha creado herejía, porque Isaías nada tiene que ver con Jesús el Galileo. Como hemos comprobado, Isaías relata la historia de los galileos deportados, un hecho ocurrido 700 años antes que Jesús naciera. En base a todo lo expuesto, afirmamos con otra prueba que la Biblia cristiana carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina, del Dios Yahvé humanizado en Jesús, el dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna, el dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas, el dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios, y el dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del poeta argentino Roberto Juarros. Allí donde la luz no alumbra, tal vez alumbre la sombra. Repito, allí donde la luz no alumbra, tal vez alumbre la sombra. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.